El sol de Nueva España, en el año de 1780, no era un calor amigo, sino un maestro implacable que pintaba el pueblo de las ciénegas con tonos de polvo y resignación. En medio de las casas de adobe y el ritmo arrastrado de la vida, el ara existía. No vivía plenamente, solo existía, una sombra pálida bajo el cielo de un azul tan intenso que parecía burlarse de su propia desgracia. A los 6 años, una fiebre devastadora había barrido su infancia, dejando atrás no solo el recuerdo de días febriles, sino una cicatriz profunda y retorcida que marcaba el lado izquierdo de su rostro. Comenzaba en el rabillo del ojo, se extendía por la mejilla y desaparecía cerca de la barbilla, tirando sutilmente de su labio en una sonrisa congelada y dolorosa. No era una cicatriz que se pudiera ignorar, la definía a los ojos de todos. Para los aldeanos de las ciénegas, una comunidad forjada en la superstición y el miedo a lo desconocido, la marca de el ara era un presagio sombrío. Susurraban que era un castigo divino, una mancha visible en su alma impura, una evidencia de que la fiebre no había sido solo una enfermedad, sino una plaga traída por algún pecado ancestral. Las madres apartaban a sus hijos cuando el ara se acercaba, temiendo que su mala suerte se extendiera a sus propias proles. Los hombres desviaban la mirada con repulsión apenas disimulada, y las mujeres, las mismas que tejían historias de santos y milagros, le lanzaban miradas cargadas de piedad vacía, o peor aún, de un desprecio velado que quemaba más que el sol del desierto. No era tratada como una persona, una joven con sueños y sentimientos, sino como un defecto ambulante, una aberración que traía vergüenza y pensaban ellos, desgracia a su familia. Los domingos en misa, los murmullos se intensificaban cuando el ara entraba, siempre la última, sentándose en los bancos más alejados, con la cabeza baja para ocultar la marca que la condenaba. Su madre, Elena, una mujer consumida por la vergüenza y el constante temor al juicio ajeno, trataba a el ara con una frialdad que cortaba más hondo que cualquier hoja. El amor maternal, si alguna vez existió, se había solidificado en una capa de hielo impenetrable, protegiendo a Elena del escarnio de la comunidad a costa del calor y el afecto que su hija tanto necesitaba. Elena veía en el ara la materialización de todas sus fallas, la prueba viva de que Dios las había abandonado, o quizás de que la propia naturaleza había maldecido su linaje. El padre de el ara, un campesino de pocas palabras y muchas cargas, encorvado bajo el peso de la vida dura y las deudas crecientes, veía en ella solo una boca más que alimentar, un costo sin beneficio, una mercancía sin valor en una tierra donde las hijas eran, a menudo, simples monedas de cambio en matrimonios arreglados o en acuerdos de trabajo que apenas pagaban la subsistencia. Para él, la cicatriz de el ara parecía solo disminuir aún más su ya escaso valor de negociación. La presencia de ella en la pequeña choza era un silencio incómodo, un recordatorio constante de una imperfección que no podía ser escondida. Pero, bajo aquella piel marcada, bajo la constante mirada de desaprobación y la opresión silenciosa del pueblo, latía un corazón sensible y una mente aguda. El ara era una observadora silenciosa, con una percepción agudizada que la vida en las sombras le había concedido. Mientras los demás reían y chismorreaban en el centro de la plaza, ella se sentaba a la orilla del arroyo seco, examinando las piedras lisas y el flujo intermitente del agua, encontrando refugio y consuelo en la naturaleza, en los susurros del viento que danzaba entre los cactus y en el verde resistente de las pequeñas flores del desierto que osaban brotar en un suelo tan hostil. El ara encontraba a sus únicos confidentes, su fuente de paz. Estos elementos, que muchos ignoraban en su búsqueda de distracciones humanas, eran para ella un espejo de su propia resiliencia. Sus dedos, aunque rústicos y callosos por el trabajo manual impuesto a ella desde temprana edad, poseían una gentileza innata, una delicadeza sorprendente para con lo frágil. En secreto, cuidaba de pequeños animales heridos que encontraba vagando por los campos, aplicando emplastos de hierbas machacadas y cantándoles suaves canciones para calmar el dolor. También cultivaba en secreto, escondido detrás de la choza, un pequeño bancal de plantas medicinales
que había encontrado en los alrededores del pueblo, conociendo cada hoja, cada flor, cada raíz y su propiedad. Era un talento que venía de un lugar mucho más antiguo que las ciénegas, un susurro de sabiduría ancestral que su abuela materna, una mujer de raíces indígenas que había sido marginada por la familia por sus creencias paganas, le había transmitido en su infancia. La belleza, mi nieta, le había susurrado la abuela en una de sus últimas visitas secretas, sus ojos sabios y arrugados brillando con una luz casi olvidada. No está en la piel, sino en la capacidad de nutrir, de curar, de amar. Tu marca es un mapa, no una prisión. Elara se aferraba a esas palabras como a un talismán precioso, las únicas que jamás le habían ofrecido un atisbo de aceptación genuina o de un propósito para su existencia. En las ciénegas, sin embargo, estas cualidades eran invisibles, sofocadas por el polvo del prejuicio y eclipsadas por la única cosa que todos veían y sobre la cual hablaban incesantemente, su cicatriz. Su destino parecía sellado, trazado con líneas de aislamiento y la certeza dolorosa de que jamás conocería el calor de un afecto verdadero, de una mirada que la viera más allá de su marca. Cada día era una repetición monótona del anterior, una rutina de trabajo exhaustivo, desprecio velado y la silenciosa aceptación de su condición. La esperanza era un lujo que ella no podía permitirse, un pájaro raro que no osaba posarse en su hombro. La rutina monótona y dolorosa de las ciénegas fue abruptamente quebrada por la llegada de una presencia que emanaba poder y crueldad, don Alejandro de la Vega. Él no era solo un hombre rico, era un latifundista implacable, cuya fortuna se erigía sobre las cenizas de la ruina ajena y cuya crueldad era tema de leyendas susurradas en todos los poblados vecinos. Su comitiva, compuesta por hombres a caballo, bien vestidos en sus uniformes de cuero y sombreros de ala ancha, pero con semblantes duros y ojos vacíos, anunciaba su llegada con una nube de polvo y una aura de autoridad incontestable. Don Alejandro, un hombre de estatura imponente y facciones marcadas por la edad y la arrogancia, descendió de su caballo con la desenvoltura de un rey en su dominio. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron el pueblo con un desdén palpable, deteniéndose por un instante en el lugar donde Elara estaba agachada, recogiendo algunas hierbas medicinales que crecían a la vera de un camino. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elara. La mirada de él no era solo de repulsión, sino de una posesividad fría, como si ella fuera un objeto desagradable que necesitaba ser removido. Ella se encogió, intentando hacerse invisible, deseando que la tierra la engullera. La visita de don Alejandro, bajo el pretexto de inspeccionar tierras y consolidar nuevas propiedades, escondía una intención mucho más sombría y calculada. Las ciénegas, el pueblo polvoriento y aparentemente insignificante, estaba ubicado en un valle estratégico. Su ubicación privilegiada, cercana a rutas comerciales emergentes, era solo uno de los motivos. El principal, y más codiciado, eran los persistentes rumores sobre vetas de plata inexploradas en las montañas adyacentes, susurros de una riqueza subterránea que podría transformar el valle en un nuevo Potosí. La familia de Elara, a pesar de su pobreza y de su estatus marginado, poseía un pequeño lote de tierra ancestral, transmitido por generaciones, justo en la entrada del valle. Era un pedazo de suelo reseco, pero estratégicamente vital para los planes grandiosos de don Alejandro. El patriarca de la familia de Elara, un hombre terco y orgulloso, con la espalda aún no quebrada por la adversidad, se negaba terminantemente a vender. Él veía la tierra como su única herencia real, un lazo inquebrantable con sus antepasados, y no cedería fácilmente a la presión del latifundista. Don Alejandro, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, no estaba satisfecho con la resistencia. Después de días de negociaciones infructuosas, salpicadas por amenazas veladas y demostraciones de fuerza de sus capataces, decidió quebrar la terquedad del viejo campesino de una vez por todas. En una tarde sofocante, él y su capataz principal, un hombre corpulento y de bigotes espesos llamado Ramiro, irrumpieron en la pequeña y humilde choza de la familia de Elara. El aire dentro de la choza era denso por la tensión. Los padres de Elara, visiblemente tensos, encorvados
y pálidos de miedo. Elara, que estaba remendando una prenda de ropa en un rincón, intentó esconderse, haciéndose lo más pequeña posible. Con una sonrisa cínica que no alcanzaba sus ojos fríos, don Alejandro se dirigió al padre de Elara, su voz grave y cargada de autoridad. «Tu tierra es insignificante, viejo», comenzó, las palabras pesando como piedras. «Un puñado de polvo. Pero veo que tienes una hija un tanto peculiar». Hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en la cicatriz de Elara, y luego, con la punta de su fusta de montar, gesticuló en su dirección, un gesto que era más una señal para un animal que para un ser humano. La mirada de él estaba cargada de un desdén tan puro que Elara sintió su estómago revolverse. «No tengo interés en una novia o una sirvienta común para esta joven», continuó, su voz destilando veneno. «Ella no sirve para mis propósitos habituales, pero un regalo, una posesión que me divierta de vez en cuando, una curiosidad para mi jardín, eso podría ser suficiente para que me olvide de esta tierra. Véndeme a la muchacha, y la tierra será vuestra, libre de impuestos y de mi intromisión». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de las moscas y el latido frenético del corazón de Elara. El aire en la pequeña choza parecía haberse enrarecido, cada respiración dolorosa. El padre de Elara, dilacerado entre la honra y la supervivencia de su familia, cedió bajo el peso de las amenazas implícitas de don Alejandro y la promesa de una paz duradera para su tierra. Él nunca había amado a Elara como una hija debería ser amada. Para él, ella era una carga, una boca más, y la oferta de don Alejandro, por más vil que fuera, se presentaba como una forma distorsionada de alivio. Con un asentimiento lento y renuente, la cabeza baja aceptó. Elara, que escuchaba cada palabra desde su rincón oscuro, sintió su mundo desmoronarse en 1.000.000 de pedazos. Ya no sería solo aislada, sería vendida, no como una esposa o una sirvienta respetable, sino como una curiosidad, una prueba viva de su insignificancia, su destino sellado para siempre por su apariencia defectuosa. La traición de sus propios padres era un golpe más cruel que cualquier látigo. En esa misma tarde, bajo el sol abrasador que parecía burlarse de su infortunio, Elara fue arrancada de su casa. No hubo tiempo para despedidas, ni una mirada de consuelo, ni un gesto de arrepentimiento de sus padres. Ellos permanecieron inmóviles en la puerta de la choza, figuras estáticas y silenciosas, observándola ser arrastrada por los hombres de don Alejandro como una carga indeseada que finalmente estaba siendo removida. Las manos rudas de los capataces la empujaron sin delicadeza a la parte trasera de una carreta polvorienta, donde se sentó en un revoltijo de sacos y cajas, con las piernas colgando en el aire. Observó cómo el pueblo de las Ciénegas desaparecía en el horizonte, tragado por el polvo levantado por las ruedas de la carreta y los cascos de los caballos de don Alejandro. Con cada metro que se alejaba, Elara sentía un dolor agudo, más profundo que cualquier corte físico, más punzante que cualquier humillación verbal. Era el dolor de la absoluta deshumanización, de la brutal constatación de que ya no era una hija, una vecina, una persona con nombre y sentimientos. Era, oficialmente, una propiedad de don Alejandro de la Vega, una mercancía adquirida, un regalo peculiar para su jardín de caprichos. Su destino, antes incierto y nebuloso, ahora estaba trazado con las líneas frías de la servidumbre y la humillación, una vida en la imponente, pero gélida, hacienda del latifundista, donde la crueldad era la moneda corriente y la esperanza, un espejismo inalcanzable en el desierto. La pregunta que flotaba en el aire era cruel y abrumadora. ¿Qué le pasaría ahora a la joven marcada en un mundo que solo veía su cicatriz y que la había desechado como un objeto roto? La jornada hasta la hacienda de don Alejandro fue un calvario silencioso. Elara sentía el sol golpear su rostro desprotegido, el viento azotando sus cabellos sueltos y el polvo asfixiando su garganta. Pero el dolor físico era menor que el vacío en su pecho, un abismo de desesperación que amenazaba con devorarla por completo. Al llegar, la hacienda se reveló como un imperio de piedra y poder, una fortaleza imponente que, para Elara, era solo una prisión más grandiosa. Los muros altos, los patios amplios y las innumerables habitaciones
aunque llenas de lujo, carecían de calor humano. Para Elara, el brillo de los objetos de plata y los tapices finos no podía ocultar la frialdad inherente a cada piedra, a cada mirada. Los días en la hacienda se arrastraban en una sucesión interminable de tareas agotadoras y humillaciones constantes. Aunque don Alejandro no la exhibía como una curiosidad pública, su capataz, Ramiro, se encargaba de hacerle sentir su insignificancia a cada momento. Él la veía como un ser inferior, una criatura extraña, y por tanto el blanco perfecto para su brutalidad. Elara limpiaba, cocinaba, lavaba, pulía, sus dedos rústicos ahora más ásperos que nunca, sus espaldas doloridas por el esfuerzo constante y el peso de su propia invisibilidad para los demás. Las otras sirvientas, temerosas de la ira de don Alejandro y deseosas de distanciarse de la fea, la trataban con un desprecio apenas velado, sobrecargándola con los trabajos más arduos y evitándola como si su propia presencia pudiera contaminarlas. No había una palabra amable, una sonrisa compasiva, un gesto de solidaridad. Estaba más sola que nunca, rodeada por la indiferencia y la hostilidad. Pero incluso en este nuevo infierno, el espíritu de Elara se negaba a romperse por completo. Se aferraba a pequeños momentos de paz, fragmentos de belleza que encontraba en el vasto y hostil entorno. A la luz del amanecer, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y púrpuras, Elara encontraba un instante de respiro, observando el cielo como si en él pudiera leer una promesa. El canto solitario de un pájaro que se posaba en el alféizar de su pequeña ventana, o la visión de las hierbas silvestres que crecían tenaces en los rincones olvidados del jardín de la hacienda, le recordaban la resistencia de la vida. Se aferraba a la memoria de las pocas veces que había podido recoger hierbas medicinales en su antiguo hogar antes de ser arrancada de allí, y a los susurros de su abuela. Estos pequeños fragmentos de belleza, de conexión con la naturaleza, eran su refugio secreto, su resistencia silenciosa contra la oscuridad que la rodeaba y amenazaba con consumirla. La crueldad de Ramiro no se limitaba a las tareas agotadoras. Encontraba un placer perverso en humillarla, especialmente en público. Una noche, después de un día de trabajo extenuante, Elara, agotada y con las manos resbaladizas por el jabón, rompió accidentalmente un valioso jarrón chino de don Alejandro. El sonido del cristal al estrellarse contra el suelo reverberó en el silencio de la noche, y la furia de Ramiro fue inmediata y desproporcionada. Él la arrastró sin piedad al patio central de la hacienda, donde los demás sirvientes se habían congregado, atraídos por el estruendo y el grito de Ramiro, convirtiéndose en testigos silenciosos de otra humillación pública. «Miren a esta inútil», gritó Ramiro, señalando la cicatriz de Elara con un dedo acusador. «Esta es la prueba de su imperfección, de su inutilidad. Ni siquiera un jarrón simple puede sostener en sus manos a maldizoadas». Don Alejandro, que observaba la escena desde la baranda de su balcón, permitió que una sonrisa satisfecha se extendiera por su rostro. La humillación era pública, la vergüenza profunda. Elara sentía las miradas, los susurros, la carga de la culpa no por el jarrón, sino por ser quien era. Pero en medio de las lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas, una chispa, algo nuevo y potente, se encendió dentro de Elara. Ya no era solo desesperación, sino una revuelta silenciosa, un deseo ardiente de romper las cadenas invisibles que la ataban y la condenaban a una vida de sufrimiento. Era la chispa de la resistencia, de la voluntad de sobrevivir. En el aislamiento forzado de su pequeño y oscuro cuarto, las noches de Elara eran un crisol de dolorosa introspección y de una fuerza naciente. La ventana, pequeña y enrejada, era su único portal hacia el vasto desierto, un lienzo de estrellas que le susurraba historias de libertad y vastedad, un contraste cruel con la estrechez de su vida. Se sentaba en el suelo frío, con un trozo de espejo roto que había encontrado, examinando su rostro. Ya no lo hacía con repulsión, sino con una extraña y creciente aceptación. Su cicatriz, antes un estigma, comenzaba a transformarse en un mapa, un trazo de su propia historia, visible solo para ella. Tocaba la piel marcada, no con dedos que buscaban la curación externa,
sino con la conciencia de que esa marca era parte de ella, una parte que la había endurecido y, paradójicamente, la había vuelto más sensible al sufrimiento ajeno. Elara había empezado a observar el mundo con una agudeza que la vida en las sombras le había concedido. La crueldad de don Alejandro y de sus capataces ya no le parecía una fuerza invencible, sino la manifestación de su propia pequeñez, de una inseguridad intrínseca que necesitaban compensar con tiranía. La frialdad de su familia, la ceguera de los aldeanos de las Ciénegas, todo parecía ahora como el reflejo de algo roto en ellos, una incapacidad para ver más allá de la superficie, no una falla en ella. En esos momentos de profunda reflexión, las palabras de su abuela resonaban con una claridad cristalina en su mente. Tu marca es un mapa, no una prisión. Elara redescubrió y profundizó sus talentos secretos, aquellos que su madre había intentado sofocar por vergüenza, considerándolos cosas de indios y supersticiones peligrosas. En las raras horas de descanso, cuando el sol se ponía o antes del amanecer, Elara se escurría sigilosamente de la hacienda, internándose en los alrededores, donde el desierto se extendía salvaje e indomable. Allí, lejos de las miradas juiciosas, practicaba y perfeccionaba el arte de curar. Sus manos, antes torpes y temerosas, ahora se movían con la confianza de una danza antigua. Aplicaba emplastos de hierbas que ella misma recolectaba y preparaba, curando las alas rotas de pequeños pájaros, las patas heridas de conejos asustados o las quemaduras de serpientes del desierto. Ella sentía una conexión visceral con la tierra, con las plantas y sus propiedades curativas, una sabiduría ancestral que parecía brotar de lo más profundo de su ser, un eco de las tradiciones de su abuela. Cuanto más la rechazaban los civilizados, más se aferraba a su propia esencia, a aquello que la hacía única y para ella secretamente hermosa. La resiliencia de las pequeñas flores del desierto que brotaban en la tierra más árida era un reflejo de su propio espíritu. La vida en la hacienda, aunque dura, se convirtió en una escuela silenciosa. Elara aprendió a leer las intenciones de los hombres por sus gestos, a anticipar el humor de Ramiro por la forma en que respiraba, a moverse sin ser vista ni oída. Desarrolló una astucia y una agilidad mental que la protegían más eficazmente que cualquier escudo. Observaba las rutas que los capataces utilizaban para ir y venir de las minas, los horarios de cambio de guardia, la disposición de los establos. Sin saberlo, estaba absorbiendo cada detalle del funcionamiento interno del imperio de don Alejandro, una información que podría ser crucial en el futuro. Las conversaciones que escuchaba entre los guardias sobre la arrogancia de don Alejandro y su desprecio por los salvajes de la sierra, los apaches, solo reforzaban su creciente convicción de que los verdaderos monstruos no eran los que vivían en las montañas, sino los que se disfrazaban de civilizados. Una noche, mientras se escabullía para buscar una hierba específica que le ayudaría a conciliar el sueño, Elara escuchó una conversación entre don Alejandro y un grupo de hombres armados. Hablaban de los indios de la sierra, de cómo sus tierras eran ricas en minerales y de la necesidad de limpiar la región para la explotación minera. Don Alejandro, con una frialdad escalofriante, se jactaba de su plan de provocar a los apaches, de robar su ganado, de quemar sus asentamientos para forzarlos a la guerra. Cuando respondan, dijo con una sonrisa cruel, tendremos la excusa perfecta para exterminarlos. El gobierno nos apoyará y las minas serán nuestras. Nadie llorará por unos cuantos salvajes. Elara sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. Era el terror de una verdad brutal. Esos hombres, que se creían superiores, planeaban una masacre, y ella, una de ellos por sangre, estaba siendo utilizada como parte de un plan mayor. Su humillación, solo una pieza en el ajedrez de la avaricia. La injusticia se le clavó en el alma, más profunda que cualquier cicatriz. Esta revelación, aunque aterradora, también encendió una nueva chispa en Elara. Ya no era solo una cuestión de su propia supervivencia o dignidad personal. Era una cuestión de vida o muerte para un pueblo entero, para los salvajes que su abuela tanto había respetado. Elara se dio cuenta de que su condición de invisible en la hacienda, de objeto de burla, le había otorgado una ventaja inesperada. Ella podía oír y ver cosas que los demás ignoraban.
Podría haber intentado huir entonces, desaparecer en la vastedad del desierto, buscar una libertad solitaria. Pero la imagen de su abuela, el eco de sus palabras y la creciente conciencia de la maldad de don Alejandro la ataron a un propósito mayor. Elara, la joven marcada, la fea y deformada, se encontró, para su propia sorpresa, con una nueva misión: advertir a esos salvajes de la inminente amenaza, de la traición que se cocinaba bajo el manto de la civilización. El temor aún la roía, pero se mezclaba con una determinación férrea. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar a los apaches, a pesar de que el mundo la había enseñado a temerlos. La tensión en el aire de la hacienda de don Alejandro era casi palpable, densa como el polvo del desierto antes de una tormenta. Elara lo sentía en cada fibra de su ser. Los movimientos de Ramiro y los capataces se habían vuelto más frenéticos, sus risas más sardónicas, sus preparativos más evidentes. Hablaban de caza, de exterminio, de limpiar la tierra de alimañas. Elara sabía que el momento se acercaba. Había intentado encontrar una forma de escapar, de deslizarse entre las sombras de la noche y llevar su advertencia a los apaches. Pero la vigilancia se había intensificado. Guardias patrullaban sin cesar los perímetros de la hacienda, y las puertas se cerraban con cerrojo al anochecer, convirtiendo la prisión dorada en una fortaleza impenetrable. La impotencia la roía, pero no la paralizaba. Sus ojos, ahora más alerta que nunca, buscaban una oportunidad, por mínima que fuera. La calma aparente de la hacienda fue destrozada de repente por un estallido de violencia. No fue, como don Alejandro había planeado, una emboscada silenciosa y cobarde. Fue una retribución, un golpe fulminante de los apaches que, alertados por sus propios exploradores sobre el aumento de la actividad española en sus fronteras, decidieron atacar primero, antes de que el lobo llegara a sus guaridas. Gritos de guerra rasgaron el aire, seguidos por el silbido mortal de las flechas y el estampido esporádico de los mosquetes. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el humo de las estructuras en llamas, envolviendo la hacienda en un caos infernal. Elara, que estaba en la cocina preparando una cena que no deseaba, quedó paralizada por el terror. El estruendo la hizo caer de rodillas, el corazón latiéndole como un tambor frenético. Voces de hombres y mujeres, gritos de dolor, el crepitar del fuego. Elara se arrastró buscando refugio bajo una mesa, intentando hacerse lo más pequeña posible, deseando que ese infierno terminara. Pero el destino, caprichoso y a menudo irónico, tenía otros planes para ella. De repente, la puerta de la cocina fue arrancada de sus goznes con un golpe brutal, y una figura imponente irrumpió en el umbral. Era un guerrero apache, alto y musculoso, con el rostro pintado para la guerra, líneas rojas y negras que le daban una apariencia feroz. Sus ojos, tan afilados como la hoja de la lanza que blandía, buscaban algo, o a alguien, en el caos de la cocina. Era Kael, uno de los más respetados guerreros de su clan, conocido por su fuerza indomable y su perspicacia. Su misión era clara: destruir los suministros y la moral de los invasores, golpearlos donde más les dolía. Él no había esperado encontrar una joven asustada allí. Cuando sus ojos encontraron a Elara, encogida en el rincón, con los ojos dilatados por el terror y la cicatriz evidente en la penumbra, Kael se detuvo. Fue solo un instante, una fracción de segundo en medio del fragor de la batalla, pero suficiente para un momento de incomprensión y pausa. La mirada de él no mostraba odio ni intención de matar, solo una determinación implacable de cumplir su objetivo. Pero la visión de Elara, su vulnerabilidad en medio de la vorágine, despertó algo inesperado en él. Había algo en sus ojos, a pesar del miedo, que le recordó la pureza de un ciervo acorralado, una inocencia que no encajaba con el entorno opulento y cruel de la hacienda. Por un impulso que él mismo no comprendía, una voz interna que él atribuía al gran espíritu, Kael decidió no ignorarla. Sin una palabra, Kael se abalanzó sobre Elara. Ella gritó, un sonido ahogado de puro pánico, intentando resistirse, pero él era demasiado fuerte, su agarre firme y decidido. La tomó por el brazo, arrastrándola fuera de la cocina y hacia el patio central, que ahora era un campo de batalla en llamas. Elara pataleaba,
Suplicaba en español sin entender la razón de esa acción. ¿Sería para una muerte más cruel, una tortura lenta a manos de los salvajes que tanto le habían enseñado a temer? ¿O para una esclavitud diferente, quizás peor que la de don Alejandro? Mientras era arrastrada a un destino desconocido, un pánico helado la dominaba, pero paradójicamente, una extraña sensación de seguridad comenzó a surgir en medio del terror. Los brazos de Kyle eran fuertes, su paso, seguro y rápido. Él no la lastimaba con brutalidad, solo la impelía hacia adelante con una urgencia determinada, como si la protegiera del fuego y de las flechas que volaban a su alrededor. Corrieron a través del patio en llamas, esquivando los cuerpos que caían, mientras otros apaches terminaban su ataque, incendiando los almacenes y liberando el ganado. Un capataz de don Alejandro, Ramiro, al ver a Elara siendo llevada, intentó intervenir, lanzando un grito de furia. «¡Suelta a esa! ¡Es nuestra!». Pero Kyle, con un movimiento rápido y preciso, lo derribó sin esfuerzo, sin siquiera detenerse, su mirada fija en la salida de la hacienda. Ramiro cayó al suelo, aturdido, y Kyle y Elara se desvanecieron en la noche. La hacienda de don Alejandro, antes un símbolo de poder inquebrantable, ahora ardía en la distancia, una pira de fuego y humo que marcaba el fin de una era. Elara estaba en shock, confusa, pero la visión de las llamas, aunque aterradoras, traía consigo una liberación silenciosa. Había escapado, no por sus propios medios, no de la forma que había imaginado, sino por la intervención inesperada de un salvaje que, para su sorpresa, no parecía ser un monstruo. La vida que había dejado atrás era por sí misma una prisión. Esta era una falsa victoria. Ella había escapado de la tiranía de don Alejandro, pero estaba ahora en manos de un enemigo temido. ¿Sería esta libertad o solo otra forma de cautiverio? La principal cuestión de la historia ahora se volvía más clara y urgente que nunca. ¿Quién era este guerrero que la había rescatado y qué destino le depararía en las tierras indomables de los Apache? Su mundo se había reducido a la figura silenciosa y fuerte de Kyle y a la promesa incierta del amanecer en tierras desconocidas. La jornada a caballo hasta el campamento Apache fue larga y silenciosa, quebrada únicamente por el susurro constante del viento del desierto y el ritmo firme de los pasos de Kyle y su grupo. Elara, sentada detrás de Kyle en su caballo, aferrándose a él, sintió el calor de su cuerpo y la fuerza de su musculatura tensa, una extraña sensación de seguridad que chocaba con el miedo de lo desconocido. No entendía una palabra de lo que los guerreros hablaban entre sí en su lengua gutural y enérgica, pero la forma en que se movían, la dignidad en sus posturas, la conexión con la tierra bajo sus pies, ya le revelaban que este era un mundo diferente al que conocía. No había la rigidez hipócrita de la hacienda ni la falsedad de los modales coloniales. Había una verdad cruda y una libertad palpable en el aire que la rodeaba. Al llegar el campamento Apache, se presentó ante los ojos de Elara como un espectáculo abrumador de colores, sonidos y aromas. Tipis cónicos se erguían bajo el cielo estrellado, formando un círculo protector. Hogueras crepitaban alegremente en el centro, lanzando sombras danzarinas sobre los rostros de hombres, mujeres y niños que se movían con una gracia natural. El olor a carne asada y a hierbas quemadas, mezclado con el tenue aroma de la tierra húmeda, llenaba el aire. Mujeres con ropas adornadas con cuentas y plumas, sus rostros expresivos y sus ojos profundos, la observaban con una mezcla de desconfianza y una curiosidad innegable. Niños correteaban libres, sus risas resonando en la noche, y hombres fuertes, como Kyle, se movían con la ligereza de depredadores, sus cuerpos esbeltos y ágiles. Elara era la extraña, la forastera, la enemiga blanca, y la conciencia de ello la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se sintió más expuesta que nunca, con su piel pálida, su cicatriz evidente y sus ropas sucias de española. Kyle la condujo directamente a la tienda principal, la más grande y adornada de todas, donde su padre, el jefe Nahuel, la esperaba. Nahuel era un hombre con la sabiduría esculpida en las arrugas que surcaban su rostro y en la profundidad de sus ojos que parecían haber visto la historia del mundo. Su mirada era penetrante, pero no de juicio sobre la apariencia de Elara, sino de una evaluación profunda de su espíritu, de su esencia más allá de lo visible.
Kyle, con una dignidad que sorprendió a Elara y la hizo sentir una punzada de respeto, explicó en su lengua natal por qué la había traído. Sus palabras eran firmes y resonantes. Elara no las entendía, pero percibía el peso de la decisión. Habló de su intuición, de cómo en medio del fragor de la batalla, una voz interna que él atribuía al Gran Espíritu le había dictado que no debía dejarla atrás, que el Gran Espíritu quería que ella viniera. Los primeros días en el campamento fueron un desafío constante para Elara, una inmersión forzosa en un mundo ajeno. La barrera del idioma era inmensa. Cada palabra que escuchaba era un sonido extraño, incomprensible. Los nombres de las cosas, las formas de saludo, los rituales diarios, todo era ajeno. Intentaba ayudar en las tareas cotidianas del campamento, recoger leña, preparar alimentos, coser pieles, pero sus habilidades, tan despreciadas en la hacienda, parecían inútiles o inadecuadas allí. Las mujeres apache, aunque no abiertamente hostiles, mantenían una distancia cautelosa. La desconfianza hacia la mujer blanca era palpable. Ella se sentía nuevamente una paria, una extraña, pero esta vez la soledad era diferente. No era por su apariencia, no por la cicatriz que la había condenado entre los suyos, sino por su origen, por pertenecer al pueblo que invadía sus tierras. Sin embargo, en medio de esa nueva forma de aislamiento, Elara comenzó a observar. Con la agudeza que la vida en las sombras le había enseñado, estudió cada gesto, cada expresión, cada movimiento de los apaches. Vio la unión inquebrantable del clan, la fuerza de sus tradiciones transmitidas de generación en generación, el respeto reverente por la tierra y por los ancestros que habitaban en el viento y en las montañas. Observó cómo Kyle se movía, con una gracia y una fuerza innegables, y la manera en que miraba a su pueblo, con un respeto y una devoción que jamás había visto en don Alejandro o en cualquier hombre español. Poco a poco comenzó a aprender. Las mujeres, al principio reticentes, empezaron a señalarle objetos, a repetir palabras sencillas. Elara aprendió los nombres de los árboles, de los animales, de los utensilios, y, lo más importante, comenzó a observar cómo las mujeres recolectaban las hierbas medicinales, cómo las secaban y las preparaban. Su conocimiento secreto, el que le había legado su abuela, comenzó a susurrar en su mente, revelándole conexiones y usos similares a los que ella ya conocía. La tensión aumentaba a medida que Elara se daba cuenta de que, aunque había escapado de la esclavitud física de don Alejandro, ahora tenía que conquistar su lugar en un mundo donde su propia identidad era una amenaza. Las risas de los niños apache, que al principio la evitaban, comenzaron a sonar menos ajenas. Una tarde una pequeña niña, curiosa y valiente, se acercó a ella, sus pequeños dedos tocando con delicadeza la cicatriz de Elara. Elara no se encogió. En cambio le ofreció una sonrisa tímida, y la niña, sin miedo, le devolvió una sonrisa genuina. Fue un pequeño gesto, casi insignificante, pero para Elara fue una punzada de esperanza, la primera señal de que, quizás, en este mundo salvaje, la aceptación no dependía de la perfección, sino de la autenticidad. La principal cuestión dramática ahora era más clara que nunca. Conseguiría integrarse y encontrar aceptación entre aquellos a quienes su propio pueblo consideraba enemigos irreconciliables, o estaría condenada a la soledad eterna, incluso en este nuevo entorno. La supervivencia de su espíritu dependía de ello. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, y con cada amanecer en el campamento apache, Elara sentía que las capas de miedo y desesperación que la habían cubierto durante años comenzaban a desvanecerse. La barrera del idioma, antes infranqueable, se fue erosionando lentamente. Con la ayuda silenciosa de Kyle, que a menudo le señalaba objetos y repetía sus nombres en apache, y la curiosidad inocente de los niños, Elara empezó a comprender y a hablar palabras sueltas, luego frases simples, hasta que, finalmente, pudo mantener conversaciones rudimentarias. Era como si un nuevo mundo se abriera ante ella, revelando la riqueza de una cultura que su pueblo había demonizado. Las mujeres apache, al ver su esfuerzo genuino y su voluntad de aprender, comenzaron a bajar la guardia.
La figura de la pequeña niña que había tocado su cicatriz se convirtió en una constante en su vida, acercándose a ella con una curiosidad desprovista de juicio. Elara, a su vez, les enseñó técnicas de costura y bordado que había aprendido en las ciénegas, intercambiando conocimientos y gestos de camaradería. Más allá de la lengua y los oficios, Elara empezó a mostrarles sus habilidades curativas, primero curando pequeños rasguños o picaduras de insectos de los niños, luego ayudando con fiebres leves o dolores musculares de los ancianos. Utilizaba su conocimiento de las hierbas del desierto, combinándolo con las técnicas que había aprendido de su abuela. Sus manos, que antes solo habían servido para trabajos forzados, ahora llevaban alivio y esperanza. La estrella de la cura, nombre que luego le daría el jefe Nahuel, comenzaba a brillar. La cicatriz en su rostro, que la había condenado entre los suyos, era aquí un signo de su singularidad, de su historia, pero no de su indignidad. Los apaches, que valoraban la resistencia y la habilidad más que la apariencia, comenzaron a verla no como una mujer blanca con una marca, sino como Elara, la curandera, la valiente. La relación con Kael se profundizó de una manera que Elara jamás había imaginado posible. Al principio, él era su guardián silencioso, el guerrero que la había sacado del infierno. Pero con el tiempo, su relación evolucionó. Él la observaba con una intensidad que nada tenía que ver con curiosidad superficial. Sus ojos, profundos y sabios, la veían por completo, aceptando su cicatriz como parte de ella, nunca como un defecto. Kael le enseñó sobre la historia de su pueblo, sus tradiciones, sus creencias sobre el Gran Espíritu y la conexión con la naturaleza. Le enseñó a cazar, a rastrear, a leer las señales del desierto, a entender el silencio. A su vez, Elara compartía con él sus propias historias, sus miedos, sus esperanzas, y la amarga verdad sobre el mundo de los civilizados, la crueldad de don Alejandro y sus planes. Kael escuchaba con una paciencia que la asombraba, susurrando palabras de consuelo y promesas de protección. Noches bajo el vasto cielo estrellado del desierto, Kael y Elara se sentaban cerca de la hoguera, el crepitar de las llamas, el único sonido aparte de sus voces suaves. Hablaban de todo y de nada, de los miedos y las esperanzas, de los sueños rotos y de los nuevos que comenzaban a surgir. Kael le contó sobre sus deberes como guerrero, sobre el honor de proteger a su gente, sobre la tristeza de la constante invasión de sus tierras. Elara le reveló sus heridas más profundas, la vergüenza impuesta, el dolor de la traición familiar, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. En esos momentos de vulnerabilidad compartida, se formaron lazos invisibles pero inquebrantables. Él no la juzgaba, no la compadecía de forma condescendiente. Él simplemente la veía, la escuchaba, la comprendía. Una tarde, mientras recolectaban hierbas en un cañón apartado, una pequeña manada de coyotes apareció, mostrando los dientes y rodeándolos. Elara se asustó, pero Kael, sin dudar, se puso delante de ella, desenvainando su cuchillo con una calma imperturbable. No era la brutalidad que ella había visto en los hombres de don Alejandro, sino una determinación serena, una voluntad de proteger sin agresividad innecesaria. Los coyotes, sintiendo su firmeza, se retiraron. Cuando el peligro pasó, Kael se giró hacia Elara, sus ojos brillando con una luz suave. Extendió una mano y acarició su mejilla, justo al lado de la cicatriz. «Tu espíritu es fuerte, Elara», susurró en un español rudimentario pero claro. «Más fuerte que cualquier marca, y tu corazón es más grande que este desierto». En ese momento, Elara supo que lo amaba. No era una simple gratitud, sino un amor profundo y resonante, un amor que había crecido en la adversidad y que veía más allá de lo que los demás habían despreciado. Kael, con su gesto sencillo, le había dado la bendición de verse a sí misma con otros ojos, los ojos del amor verdadero. El miedo a don Alejandro aún existía, pero ahora se mezclaba con una nueva esperanza y un propósito claro. Elara no era solo una sobreviviente, era parte de algo, de alguien. Y la amenaza de don Alejandro ya no era solo una amenaza para ella, sino para el hogar que había encontrado, para el hombre que había visto su alma. Su deseo de advertir a los apaches y de protegerlos
ahora tenía un peso emocional mucho mayor. Era un lazo que la unía indisolublemente a ese pueblo. La historia de la joven humillada y vendida se estaba reescribiendo, no por las manos de sus opresores, sino por el hilo invisible del destino y el coraje de un amor que florecía en el lugar más inesperado. Mientras Elara y Kyle construían los cimientos de un amor inesperado en el corazón del territorio apache, la sombra de don Alejandro de la Vega crecía, oscura y ominosa, en los confines del desierto. La ira del latifundista por el ataque a su hacienda y la osadía de los salvajes al llevarse a su propiedad, Elara, había alcanzado niveles volcánicos. Su orgullo herido era tan grande como su avaricia, y ambos lo impulsaban a una venganza implacable. No era solo la pérdida de ganado o la destrucción de algunos edificios, era la afrenta a su autoridad, la desobediencia de aquellos a quienes consideraba inferiores. Don Alejandro juró no descansar hasta que cada apache fuera exterminado de sus tierras y Elara fuera recuperada, o mejor aún, destruida como ejemplo de lo que le sucede a la propiedad que intenta escapar. Las noticias de los movimientos de don Alejandro llegaban al campamento apache a través de los exploradores. Informaban de caravanas cada vez más grandes de hombres armados que se movían por el desierto, de la construcción de fortificaciones temporales en la frontera de sus tierras ancestrales, y de la brutalidad creciente con la que trataban a cualquier nativo o colono humilde que encontraran en su camino. Ramiro el capataz era el ejecutor de su furia, liderando partidas de caza que arrasaban con todo a su paso. La escasez de agua se hacía más evidente, ya que don Alejandro había empezado a desviar los arroyos cercanos, cortando el suministro vital para el clan. La amenaza era inminente, real y existencial. El jefe Nahuel, hombre sabio y experimentado en las estrategias de guerra y paz, convocó a un consejo de ancianos y guerreros. La discusión era tensa, las voces graves. Kyle, con la autoridad que le otorgaban su juventud y su probada valentía, defendió la necesidad de prepararse para el combate. «La paz es el deseo de nuestros corazones, padre», dijo Kyle, su voz firme y resonante, «pero el lobo está afilando sus dientes en nuestra puerta. Si no luchamos, perderemos todo, nuestra tierra, nuestras vidas, nuestra libertad». Elara, sentada en silencio entre las mujeres, entendía la gravedad de la situación. Sus ojos se encontraban con los de Kyle, una mezcla de miedo por él y de una determinación compartida. Fue en ese consejo que Elara, con el corazón en un puño pero la voz sorprendentemente clara, decidió hablar. «Mis padres me vendieron, jefe Nahuel. Comenzó en un apache aún imperfecto, pero comprensible. Fui propiedad de don Alejandro. Escuché sus planes, sus verdaderas intenciones. Él no quiere solo esta tierra por la plata. Él quiere aniquilarnos, borrar su rastro. Él ve sus vidas como obstáculos, no como seres humanos. Conoce sus fortalezas y debilidades. Y sé que tiene un mapa que muestra los antiguos manantiales que sustentan estas tierras, y un plan para envenenarlos si no logra expulsarlos». Las palabras de Elara cayeron como un jarro de agua fría sobre el consejo. El mapa de los manantiales era un secreto ancestral, conocido solo por los chamanes más antiguos. ¿Cómo lo había obtenido don Alejandro? Su revelación le dio a la amenaza de don Alejandro una nueva dimensión, una crueldad que iba más allá de la mera conquista. La seriedad de la situación se intensificó. La valentía de Elara al hablar, al revelar sus conocimientos y al identificarse plenamente con la causa apache, cimentó su lugar en el corazón del clan. La desconfianza residual se desvaneció, reemplazada por un respeto profundo. Ella no era solo la curandera o la compañera de Kyle, era una aliada vital, una fuente de información preciosa. Kyle la miró con orgullo, sus ojos transmitiendo un mensaje de amor y gratitud que no necesitaba palabras. El plan de don Alejandro era simple en su brutalidad. Una vez que los apaches estuvieran debilitados por el hambre y la sed debido a la desviación de los arroyos y la escasez de caza que él provocaba, lanzaría un ataque masivo y definitivo, un golpe que eliminaría la resistencia de una vez por todas. Su objetivo no era solo la plata, era el control total, la aniquilación de una cultura que osaba interponerse en su camino. Los apaches,
conscientes de la magnitud de la amenaza, comenzaron a prepararse. Los guerreros afilaban sus armas, las mujeres y los niños preparaban los alimentos y aseguraban sus pertenencias, listos para moverse si fuera necesario. El Ara, por su parte, se dedicó a preparar más emplastos, a recolectar todas las hierbas curativas que pudo, sabiendo que la batalla traería consigo heridas y dolor. Sus manos, que antes habían sido humilladas, ahora serían instrumentos de curación para el pueblo que la había acogido. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el desierto con una luz fantasmal, Kael y el Ara se sentaron en silencio, sus hombros tocándose. La guerra se cernía sobre ellos como una fatalidad inevitable. «Tengo miedo, Kael», susurró el Ara, su voz apenas audible. Él tomó su mano, sus dedos fuertes envolviendo los de ella. «Yo también, estrella de la cura», respondió, usando el nombre Apache que Nahuel le había dado y que él susurraba con ternura. «Pero no luchamos por el miedo, sino por la vida, por nuestro pueblo, por nuestra libertad, y ahora por ti». Sus ojos se encontraron, y en la profundidad de la mirada de Kael, el Ara vio un amor inquebrantable, una fuerza que la hizo sentir capaz de enfrentar cualquier adversidad. Era un amor que no se basaba en apariencias, sino en el reconocimiento del espíritu, de la valentía, de la esencia más pura del otro. Sabían que lo que se avecinaba era el punto de no retorno, el momento en que sus destinos se sellarían, y lo enfrentarían juntos, unidos por un lazo más fuerte que cualquier prejuicio o amenaza. El amanecer del día de la batalla se alzó sobre el desierto con un tinte rojizo, como si el propio cielo presagiara el derramamiento de sangre. El campamento apache, generalmente bullicioso, estaba inusualmente silencioso, imbuido de una solemnidad tensa. Los guerreros, con sus rostros pintados para la guerra y sus cuerpos esbeltos listos para la acción, se reunieron en círculo alrededor de Nahuel y Kael, esperando las últimas instrucciones. Las mujeres y los niños, aunque asustados, se preparaban para la evacuación hacia un refugio seguro en las montañas, sus ojos llenos de miedo, pero también de una silenciosa fe en sus guerreros. El Ara, con una bolsa llena de hierbas y vendajes, se movía entre ellos, sus manos firmes, su rostro serio. Su lugar estaba con las curanderas, cerca del campo de batalla, lista para atender a los heridos. El ejército de don Alejandro de la Vega, una marea de hombres a caballo y a pie, se hizo visible en el horizonte, levantando una columna de polvo que se extendía como una serpiente monstruosa por el desierto. Don Alejandro a la cabeza, montado en un semental negro, parecía un conquistador implacable, sus ojos brillando con una sed de poder y venganza. La batalla comenzó con el rugido de los mosquetes españoles, un sonido ensordecedor que contrastaba con los gritos de guerra guturales de los apaches. Flechas volaron como lluvia, y los guerreros se lanzaron al combate con una ferocidad y una agilidad que sorprendieron a los hombres de don Alejandro, acostumbrados a masacrar a los desorganizados. Kael estaba en todas partes, su lanza y su cuchillo moviéndose con una gracia mortal. Era un torbellino de valentía, un verdadero líder, inspirando a sus guerreros con cada golpe, cada grito. Los apaches luchaban por sus vidas, por sus hogares, por sus ancestros, y esa causa les daba una fuerza sobrehumana. Pero la superioridad numérica de los hombres de don Alejandro era abrumadora. Eran más, tenían más armas de fuego, y su avance era implacable. Las bajas apaches comenzaron a aumentar. Desde el puesto de curación, el Ara observaba con el corazón en un puño. Cada guerrero que caía era una punzada en su alma. Sus manos no paraban, limpiando heridas, deteniendo hemorragias, consolando a los moribundos. La cicatriz en su rostro parecía arder con cada vida que se desvanecía. Sentía la desesperación, el miedo de perder todo lo que había encontrado, la aceptación, el hogar, el amor de Kael. En el fragor más intenso del combate, el Ara vio a Kael. Estaba en la línea de frente, enfrentando directamente a Ramiro, el capataz en un duelo brutal. Ramiro, un bruto grande y pesado, luchaba con la fuerza de la rabia, mientras Kael, más ágil, buscaba una apertura. De repente, de entre la confusión, un disparo de mosquete resonó más cerca.
Kael gritó, un sonido que cortó el alma de Elara y cayó al suelo, su cuerpo inerte. Había sido alcanzado en el costado, una herida grave que lo dejaba inmóvil. Elara sintió que el mundo se le venía encima. No, no podía ser. No a él, no al hombre que había visto su alma, que la había salvado. Elara había prometido, en lo más profundo de su ser, que nunca más se sentiría impotente. Una fuerza incontrolable la invadió. Ignorando los gritos de las otras curanderas para que se quedara a salvo, Elara tomó su bolsa de medicinas y se lanzó al campo de batalla. Corrió en medio de la lluvia de flechas y balas, esquivando los cuerpos que caían, su cuerpo frágil impulsado por una fuerza sobrenatural, la fuerza del amor, la gratitud y una determinación férrea. Alcanzó a Kael. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados, una mancha oscura extendiéndose en su costado. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Tu marca es un mapa, no una prisión. Esta era su batalla. Con manos temblorosas pero firmes, Elara rasgó la vestimenta de Kael y expuso la herida. Era profunda. Rápidamente sacó las hierbas más potentes que había preparado, una pasta de milenrama para detener la hemorragia, hojas de llantén para la infección. Las aplicó con una prisa desesperada, susurrando oraciones antiguas que su abuela le había enseñado, canciones de curación que la conectaban con la tierra y sus poderes. Presionó con fuerza, el dolor físico apenas perceptible frente a la urgencia de salvar la vida de Kael. Mientras Elara trabajaba frenéticamente, don Alejandro, que había visto la caída de Kael, avanzó a caballo, un triunfo cruel en su rostro. «¡Acaben con ellos!», gritó señalando a los guerreros apaches que flaqueaban al ver a su líder caído. «¡Y traigan a la mujer! Esta vez la amarraré con cadenas de plata». Su voz, llena de arrogancia, resonó en el caos. Pero justo cuando los hombres de don Alejandro se acercaban, algo inesperado ocurrió. La resiliencia de Elara al lado de Kael, su valiente desafío en medio de la batalla, fue vista por Nahuel, el jefe, y por otros guerreros. Su acto de amor y sacrificio, al arriesgar su propia vida por su líder, encendió una chispa de esperanza y renovada determinación. Un grito de guerra más potente que cualquier otro brotó de las gargantas apaches. No lucharían solo por Kael, sino también por Elara, la mujer que había demostrado ser uno de ellos. La batalla se intensificó, y el destino de Elara, de Kael y de todo el clan apache pendía de un hilo. La escena era de una intensidad brutal, mientras Elara, con las manos manchadas de sangre y tierra, terminaba de vendar la herida de Kael. Los guerreros apache, inspirados por su sacrificio y la figura inmóvil de su líder, lanzaron un contraataque desesperado. El grito de Nahuel, el jefe, resonó por el campo. «¡Por Kael, por estrella de la cura, por nuestra tierra!». La marea de la batalla comenzó a cambiar. Los apaches, antes a la defensiva, ahora atacaban con una furia renovada, empujando a los hombres de don Alejandro hacia atrás. Don Alejandro, viendo cómo su victoria se le escapaba de las manos, rugió de rabia. «¡Inútiles! ¡Mátenlos a todos!». Dirigió su caballo directamente hacia donde Elara estaba, su rostro desfigurado por el odio. Quería recuperar su propiedad, destruir la fuente de esta inesperada resistencia. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Kael, aunque débil y pálido por la pérdida de sangre, abrió los ojos. Vio a Elara, su rostro decidido, su mano en su herida. Sintió la energía de su amor y su coraje. Con un esfuerzo sobrehumano, Kael se incorporó, apoyándose en Elara. «¡No pasarán!», gritó, y su voz, aunque apenas un susurro, se unió a los gritos de su pueblo. La recuperación de Kael, por milagrosa que pareciera, fue lenta, pero su vida fue salvada gracias a la habilidad y la incansable dedicación de Elara. Ella no se apartó de su lado, cuidándolo día y noche, cambiando sus vendas, aplicándole emplastos curativos y velando su sueño. Este acto de coraje y amor incondicional disolvió las últimas barreras de desconfianza entre Elara y las mujeres apache. Ya no la veían como la mujer blanca o la forastera. Veían la fuerza, la compasión y el poder de curación que emanaba de ella. A medida que Kael se recuperaba, el campamento se unía en torno a Elara, la estrella de la cura. Las mujeres le enseñaban las canciones de su pueblo,
los secretos del tejido y la alfarería, y ella, a su vez, compartía sus propias técnicas y conocimientos, creando un rico intercambio cultural que enriquecía a todos. La batalla terminó con la retirada ignominiosa de don Alejandro de la Vega. Sus hombres, desmoralizados y diezmados, no pudieron soportar la resistencia apache, impulsada por la valentía de Cael y la inesperada fuerza de El Ara. Don Alejandro regresó a su hacienda humillado, su orgullo herido más allá de toda cura. Las supuestas minas de plata en las Ciénegas permanecieron intocadas por los españoles, protegidas por el coraje de un pueblo que luchó por su libertad. Con el tiempo, Cael se recuperó por completo, más fuerte que antes, su vínculo con El Ara forjado en el crisol de la adversidad. Él la veía con ojos que iban más allá de la piel, más allá de la cicatriz. Él veía su alma, su valentía, su corazón noble. Para Cael, El Ara no era solo la mujer que había salvado su vida, era la mujer que había salvado su espíritu, la que le había mostrado la verdadera belleza. Él la amaba con una profundidad y una pasión que la hacían sentir completa por primera vez en su vida. En una ceremonia al atardecer, bajo el cielo púrpura y naranja del desierto, el jefe Nahuel, con la bendición del Gran Espíritu y de todo el clan, unió a Cael y El Ara. Ella, vestida con un traje apache adornado con plumas y cuentas, su cicatriz a la vista, pero ahora un distintivo de su historia y no de su vergüenza, se paró al lado de Cael. Él, fuerte y orgulloso, tomó su mano. Nahuel pronunció el nombre de El Ara con reverencia. Estrella de la cura, hija del desierto, tú que has traído luz a nuestra oscuridad y curación a nuestras heridas, eres una de nosotros, ahora y para siempre. El clan celebró su unión con danzas y cánticos que duraron toda la noche. Muchos años pasaron. El Ara, la que una vez fue fea y deformada, se convirtió en una figura venerada en el clan apache. Su sabiduría como curandera y consejera era buscada por todos, y sus manos, que una vez fueron objeto de desprecio, ahora traían alivio y esperanza. Al lado de Cael, su guerrero y compañero de alma, vivió una vida plena de amor, propósito y felicidad. Tuvieron hijos que heredaron la sabiduría de ambos mundos, creciendo libres y fuertes en la vastedad del desierto, sin el fardo de los juicios superficiales. Su hogar era el corazón del clan apache, un lugar de aceptación incondicional y de amor verdadero. La cicatriz en el rostro de El Ara, antes un doloroso estigma, era ahora un símbolo de su resiliencia, un mapa grabado en su piel que contaba la historia de su extraordinaria jornada de superación y redención. Ella había encontrado su verdadera belleza y felicidad no en la ausencia de una marca, sino en los ojos de un guerrero que vio su alma, en la aceptación de un pueblo que la acogió con los brazos abiertos, y en el amor incondicional que la transformó. Su historia se convirtió en una leyenda viva entre los apache, susurrada por los vientos del desierto, una prueba eterna de que el verdadero valor de una persona no reside en la superficie, sino en la valentía de su espíritu, en la profundidad de su corazón y en la capacidad de amar y ser amada, independientemente de cómo el mundo la vea. Y así, la joven marcada por el destino encontró su redención, convirtiéndose en una estrella guía en un mundo que necesitaba aprender a mirar más allá de la superficie, un faro de que el amor verdadero no ve la apariencia, sino el alma.